Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando hoy a nuestro último tema de este pequeño retiro espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Hoy es nuestro tema número 40. Y bueno, yo quisiera agradecerles primero a todos ustedes pues por haber seguido durante 40 días cada una de estas pequeñas reflexiones, que son pequeñas pildoritas. Hemos seguido siempre el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46-52. Ese nos acompañó durante 40 días, reflexionando un solo texto. Quisiera que lo volviéramos a leer para dar algunas conclusiones. Llegan a Jericó y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, yo espero que al meditar cada una de estas reflexiones y al llegar hoy al final de este pequeño retiro espiritual, nosotros continuamente deseemos vivir verdaderamente el Evangelio. Y ese vivir verdaderamente el Evangelio a veces es difícil, porque es mejor uno quedarse tranquilo, es mejor uno quedarse sentado, es mejor uno quedarse sin que se complique la vida. Pero precisamente Dios, en la persona amada de Jesús, nos invita a tomar otra decisión. Nos invita a que debemos levantarnos, a que debemos realizar ese gesto maravilloso para poder verdaderamente seguirlo. Porque a veces hablamos mucho de amor en teoría, pero no en práctica. Y aquí lo que importa es la práctica. Aquí lo que importa es que continuamente nosotros verdaderamente creamos en esa palabra de amor de Dios. Muchas veces nos quedamos únicamente con el concepto, únicamente nos quedamos quizás con aquellas cosas intelectuales, pero aquí lo que necesitamos es la proyección hacia la comunidad, la proyección hacia la sociedad como verdaderos y auténticos discípulos de Jesús. El ciego Bartimeo tiene una cualidad muy bonita en este evangelio, y fue precisamente que recobró la vista y siguió a Jesús por todo el camino. Ahí es donde yo quiero llegar, mis queridos hermanos, a la práctica de este evangelio. Es decir, seamos más religiosos, seamos de aquellos que verdaderamente están siguiendo las enseñanzas y están siguiendo los mandatos del Señor. No hablemos simplemente por hablar, no prediquemos simplemente por predicar, no recemos simplemente por rezar, por el mero cumplimiento. No, mis queridos hermanos, el Señor detesta precisamente la hipocresía. El Señor detesta el fariseísmo. Por el contrario, el Evangelio nos acerca a lo que verdaderamente Dios desea de nosotros. Cuando Él precisamente lo habla: tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; estuve desnudo, pues me proporcionaste vestido; estaba enfermo o en la cárcel, me visitaste. Por eso, mis queridos hermanos,
En este lenguaje moderno, podríamos afirmar que según Jesús, pues muchas veces lo que hacemos son solo ritos, lo que hacemos son solamente cosas, pero no queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Hoy, entonces, al finalizar nuestro retiro espiritual, tenemos nosotros que preguntarnos en eso. Tenemos que caer en cuenta si verdaderamente queremos seguir a Jesús o nos vamos a seguir quedando parados o sentados en el camino. No ganamos nada con que tú reces 100 rosarios, 100 comuniones, pero no tienes misericordia hacia el hermano, hacia el necesitado, hacia aquella persona que verdaderamente pues necesita de cada uno de nosotros. Por eso no podemos exagerar de esa manera. No podemos simplemente ser de aquellos que cumplen lo que la iglesia les manda, pero no practican lo que ella misma demanda a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta entonces para cada uno de nosotros. Y yo quisiera responder como Jesús respondió a aquel letrado cuando le preguntó qué debía de hacer. Y aquel Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En resumidas cuentas, el Señor le dijo, tienes que hacer lo mismo que el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Pues tomó a aquella persona enferma, la llevó a su casa y le curó y la dejó allí para que la siguieran curando. Qué hermoso es eso, hermanos. El evangelio de Jesús, el verdadero testigo de Jesús es aquel que lo sigue por ese camino difícil, que lo sigue porque sabe muy bien que al final tendrá su valiosa recompensa, una recompensa que la hallaremos cada uno de nosotros en el cielo. Es que la verdadera religión es la que lleva a abrir el corazón, porque ahí es donde está insertada la misericordia. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12. En una palabra, tenemos que hacernos prójimos de los demás. Y hacernos prójimos, ¿qué significa? Aproximarnos a los que están pasando un mal momento. Eso implica involucrarnos en los problemas del otro. Eso implica ser alcanzado por los problemas del otro, y a veces no queremos hacer eso, es mejor quedarnos quietecitos, ¿cierto? Pero no, mis queridos hermanos, porque Jesús, en efecto, no nos amó de lejos. Él nos amó de cerca. Él vino a vivir con nosotros y compartió con nosotros absolutamente toda su divinidad, toda su humanidad. Por eso yo los invito, mis queridos hermanos, para que nos demos la oportunidad y podamos seguir al Maestro. Que el Señor les bendiga y que las reflexiones de estos pequeños retiros espirituales haya podido calar en tu corazón y hayas podido escuchar. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Y que tú le hayas dicho con sinceridad, Maestro, que vea. Bendiciones para todos.